Hola a todos, nos acercamos ya al final de año, nos acercamos al último partido de Liga que se jugará el próximo sábado a las 2 de la tarde en el campo del Getafe, pero el sábado no será solo eso el principal acontecimiento en relación al Mallorca, y es que el sábado se produce el preestreno para los abonados, primer preestreno para los abonados, de Orgull, el documental que ha elaborado Marcos Cabotá sobre el subcampeonato de la Copa del Rey. Será la primera proyección, habrá otra el 22, estas dos exclusivamente para los abonados, y el día 28 y 29 de diciembre para el público en general. Vamos a hablar con un buen aficionado del Mallorca, como ya lo era también su padre. Su padre fue una persona clave, absolutamente clave, en la conversión del Mallorca en Sociedad Anónima Deportiva, Javier Cabotá, que desgraciadamente nos dejó hace algunos meses ya. Y Marcos Cabotá ha heredado el mallorquinismo de su padre, más que a eso le ha añadido una afición cinematográfica que le lleva a ser uno de los mejores en su campo, no tan solo en nuestra comunidad autónoma, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a hablar con él, me apetece mucho, de fútbol, de cine y de otras cosas que os va a sorprender. Por ejemplo, ¿sabíais que Marcos estuvo en vivo el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, viendo el desastre del atentado que hizo caer las Torres Gemelas? De eso vamos a hablar también con él. Así que, de la mano de Suzuki Technicars, os presento al director de Orgull y a un gran mallorquinista, a Marcos Cabotá. Bienvenidos, empezamos. Este es mi nuevo Suzuki Swift. Me avisa si me distraigo. Consume muy poco. Con la etiqueta Eco, entra al centro y aparco en cualquier sitio. Y hasta puedo cerrarlo desde el móvil con Suzuki Connect. Nuevo Suzuki Swift desde 79 € al mes. Consulta condiciones en suzuki.es. Estamos ya con Marcos Cabotá. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomeo? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Marcos es una de mis debilidades, porque yo a Marcos lo conozco desde que era no chiquitito, muy chiquitito. La verdad es que han pasado ya años, ¿verdad, Marcos? Tú estás igual, Tomeo. Estás igual. No, ya me gustaría. Tú no estás igual, yo estoy seguro que no, porque tú has crecido un poquito de la primera vez que te vi. Aquella época del vóley, Palma, todas esas historias, el Mallorca, el primer Mallorca de la Copa del Rey de los principios de los 90. Sí, El sí, Mallorca, que como he contado yo en la introducción, aquel Mallorca que José María Lafuente y tu padre, Javier Cabotá, fueron los arquitectos ante el Consejo Superior de Deportes en el año 92 de la conversión del Mallorca en Sociedad Anónima Deportiva, y fue un proceso complejo, un proceso, la verdad es que bastante complicado, y ahí tu padre fue una persona absolutamente clave. sí, sí, yo me acuerdo, incluso tengo recuerdos de aquella época de paseos por casa, hablando por teléfono fijo para, bueno, pues para intentar arreglar esa situación. Bueno, tú sabes más, que hace más que yo todas las cosas que hizo mi padre por el club. Y tiene gracia porque el otro día, terminando los créditos de la película y mostrándole la película al club, alguien del club me dijo, se te ha olvidado poner RC de Mallorca SAD. Y yo pensé, tiene narices que sea yo el que me olvide Sí. ponerle SAD al final, cuando fue mi padre quien puso eso. Así que bueno. Efectivamente. Mira, ¿te parece? Antes de empezar vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el tráiler de Orgull del documental que ha elaborado Marcos Cabotá. Ahora nos contará el backstage, el proceso que le ha llevado la elaboración y el diseño, la realización y el montaje de este documental. Pero vamos a abrir boca con el tráiler de este documental sobre el subcampeonato del... Algo grande.
estar en la antesala de ello. Te pones en la situación llegando al estadio, viendo a tu familia, todos los aficionados del Mallorca y se te ponen los pelos de punta. From the first day I came here, everything went wrong. Él estaba liquidado, física y mentalmente. Liquidado. Y entonces se me ocurrió que merecía jugar y lo puse en la copa. ¿No tienes personalidad suficiente para decirle a este tío que no haga eso? Y al final tuve que entender, a ver, yo mando, cabrón, cállate ya, cállate ya. ¡Joder! ¡Joder! Tenemos que hacer, Martínez, golpeo. Juntamos, si hay despeje, juntamos otra vez. Pelos de punta, y fíjate que yo tengo la suerte, el absoluto privilegio de haber vivido todas y cada una de las finales que ha jugado el Mallorca a lo largo de su historia, desde la primera de todas, que fue la final de Copa del 91 en el Santiago Bernabéu, hasta esta, y veo el tráiler y se me ponen los pelos de punta. Sí, Tomeo, la verdad es que sí, yo no pude vivir la primera, yo tenía 10 años, mi padre entonces era vicepresidente del club y junto a Miquel Contestí, que era el presidente, y recuerdo que ellos fueron y siempre, bueno, tenía una comunión de mi mejor amigo de la época y vimos el partido en la tele y recuerdo, bueno, estar muy triste, obviamente, porque perdimos y tal. Pero al día siguiente llegó mi padre con la expedición y nunca olvidaré que lo vi con una sonrisa en la cara y que estaba muy feliz. Y yo le decía, pero papá, pero si no hemos ganado, ¿cómo puedes estar así? Y él me decía algo, bueno, no todo es ganar, que sí, el resultado es importante, pero bueno, hemos llegado hasta la final, le hemos competido, no hemos perdido, o sea... Y yo no lo entendía. Lo entendí en la siguiente final, en la de Valencia, a la que sí fui, que fue mi primera final. Luego ya he ido a todas. Y que también es verdad que perdimos de una manera muy trágica contra el Trágica, Bilbao. terrible, terrible. Terrible, terrible. Y yo terrible. lo pasé fatal. Pero es verdad que, al igual que mi padre, con el tiempo he empezado a recordar esa final y la recuerdo con orgullo. Y creo que ahí viene un poco el título del documental. Yo creo que cuando tú pierdes una final según cómo la pierdas, y yo creo que el Mallorca es un equipo que estarás de acuerdo que siempre ha competido en las finales, todas las que ha jugado las ha competido. ¿Estás ahí? Sí, 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 no te Ah, preocupes, sí vale, veo. de pronto se creía que pensaba que se había cortado. Todas las finales las ha competido, siempre le ha echado narices, le ha echado honor y nunca se ha llevado un palo de ninguna final. Y aunque haya perdido, siempre ha perdido luchando o de penaltis o tal. Entonces, me ha pasado a mí con esta final también y bueno, me pasó con Birmingham y creo que siempre lucha. Por eso yo creo que ese dolor, cuando pierdes una final, al menos con el Mallorca a mí me ha pasado que poco a poco y con el tiempo se convierte en orgullo, incluso hasta en un buen recuerdo. Haber llegado, me gusta que digas subcampeonato, porque subcampeonato también me lo tomo como un título, eres subcampeón de algo. Y creo que es así. Y es verdad que las generaciones nuevas han vivido con mucho dolor este partido contra el Bilbao, Athletic de Bilbao, pero han de saber bueno, que no pasa nada, que pasamos páginas, que hay que recordarlo con mucho orgullo y que bueno, ya llegarán otros momentos donde entrará la pelota al final. Antes de hablar un poquito de lo que ha sido este documental, Marcos, vamos a hablar un poquito de la otra faceta de Marcos Cabota, de la faceta cinematográfica. ¿De dónde sale esta vena cinematográfica, esta vena artística? ¿Cómo Pues surge en la vida de Marcos Cabota? de casa no, porque no ninguno de mis Ya. padres ninguno tenía nada que ver con el cine. Bueno, mi relación con el cine era más allá de que con mi padre iba todas las tardes al videoclub Dragonera a coger un par de películas y mi madre me llevaba mucho al cine. Entonces, mi madre me llevó un día a ver una película que se llama Regreso al Futuro, en el año 85-86. Sí, sí. Yo la vi con 5 años esa película y me volví loco, me obsesioné. Y entonces mi madre me explicó que eso era una película, que las películas
las hacían los directores y yo ya de pequeño ya me decían que quieres ser de mayor director, ¿no? Yo quería hacer una especie de Regreso al Futuro o algo, pero sin saber muy bien cuál era el trabajo de un director. Entonces yo me fijaba en las películas, siempre que empezaban el crédito de director. Yo me sabía todos los directores de todas las películas, pero realmente no sabía muy bien cuál era la función del director. Y nada, ya cuando fui más joven y me pude comprar mis primeros libros de cine, enterarme un poquito, y la verdad es que nunca hubo otra opción. Mi padre siempre, que tú lo conoces, que era un empresario y que tenía una promotora inmobiliaria que además en su momento le fue bastante bien. Él siempre me decía, pero bueno, hijo, métete conmigo. Y yo le decía, no, papá, es que esto de hacer pisos y venderlos no lo veo. Me arrepiento ahora, ¿eh? Me arrepiento ahora. Y la verdad es que mi padre, que es un cielo, pues lo entendió muy bien, no lo luchó mucho y me dijo, bueno, pues si quieres ser director de cine, yo te apoyo. Y así fue, me lancé a la aventura y bueno, pues poco a poco fue saliendo bien, primeros cortos, primeros premios, hasta que pude hacer mi primera película. ¿Cuál fue tu primera película, Marcos? Mi primera película es Amigos. Mi primera película se llama Amigos y es curioso porque esto no lo sabe mucha gente, yo creo que lo sabe muy poca gente y creo que nunca lo he contado. Amigos es una película que yo escribo con los compañeros de la universidad. Estoy terminando la universidad y es que esto lo que voy a contar, creo que no lo he contado en la vida. Escribimos el guión y queríamos buscar la financiación. Teníamos aquel 25, 26 años y un amigo mío me dijo, mira, yo tengo una persona con la que puedo pedirle financiación y esa persona es tu querido Florentino Pérez. Buf. Sí, 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 sí. Yo sé que no eres de su barco, pero fuimos a ver a Florentino Pérez, nos atendió y la verdad es que fue bastante majo y dijo, mira, yo no os voy a producir la película, pero buscar la financiación y lo que os falte os lo pongo yo. Y así fue, estuvimos un año buscando financiación, la encontramos y lo que nos faltaba, volvimos al señor Pérez y nos puso lo que faltaba. Así que tengo que estar agradecido a Florentino. Pues ya veo los orígenes madridistas de la carrera cinematográfica de Marcos Cabota. Hombre, yo siempre, tú sabes que yo siempre tengo cariño, luego he tenido mucha amistad con la familia Pérez y con el presidente y sobre todo con sus hijos, tengo una muy buena amistad, por lo cual, sabes que soy mallorquinista 100%, un Mallorca-Madrid, jamás iría con el Madrid, siempre Mallorca 100%, no soy de esos. Pero es verdad que cuando gana el Madrid, yo estoy contento por los Pérez. Mientras sea Florentino presidente, yo estoy contento por él. ¿Cuál fue en aquellos inicios tu referencia como director? ¿Con quién, en quién te fijabas? ¿A quién querías parecerte? Bueno, yo siempre he sido muy pop, o sea, muy, muy, muy de cine comercial y siempre me ha encantado. Bueno, pues Robert Zemeckis es mi director a día de hoy. ¿Regreso al futuro? Regreso al futuro, Forrest Gump, Sí. Náufrago. De hecho, tengo aquí un autógrafo suyo de una vez que estuve con él. Y Robert Zemeckis, luego también pues, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, todos esos directores del cine de los 80 y de los 90 fueron los que tuvieron un gran impacto sobre mí. El mío, pues, me gusta muchísimo el cine, ahora con los dos pequeñitos puedo ir menos, pero el mío era más antiguo que el tuyo, el mío era Billy Wilder. Hombre, claro, pues... A mí Billy Wilder, hay una película de Billy Wilder que no es muy conocida a nivel general, tiene muchísimas películas muy conocidas Billy Wilder, pero hay una con James Cagney como protagonista que es un 2-3, que a mí me parece, seguramente si yo tuviera que elegir las 3 mejores comedias de la historia, esa sería una. En blanco y negro, un 2-3, me parece una película de un ritmo, de una originalidad y de un desenlace al final, con el guiño final, Pepsi-Cola, Coca-Cola, me parece una película extraordinaria, es un film clásico de Billy Wilder. Me da mucha pena porque ese tipo de cine yo sí que lo estudié en la escuela de cine porque mis profesores eran el cine que consumían y se lo trasladaban a ellos. Pero es que ahora nuestros hijos... Que va, imposible. Una película en blanco y negro. Imposible. Imposible. Imposible, ¿verdad? Es que sí, me da muchísima pena. Imposible. Porque vamos, no es ni una opción. Yo quizá fui la penúltima generación que seguimos viendo películas en blanco y negro.
pero los chavales de ahora es que vamos. Imposible. Es que, Fíjate que perderte clásicos como dos de Hitchcock, Rebeca o Testigo de Cargo. Bueno, es que perderte eso, porque sean Claro, en blanco y negro, claro, es claro, 12 hombres sin piedad. claro. Es un pecado. Es un Pero pecado. es que ya no ven algo que. O sea, los guiones. Ya ahora el cine se hace diferente, porque con la inmediatez que tiene con el TikTok, Instagram, Sí, y sí, todos sí, sí. los stories, si una película empieza, antes empezaba y había una especie de 10 minutos de presentación de personajes. Ahora esto no lo entienden ellos, o pasa algo ya o cambian de canal. Por lo cual se ha cambiado incluso el concepto de hacer guiones y ya no hay presentación de personajes y ya empiezas directamente con la película, con la acción, porque si no el espectador joven se marcha, has perdido su interés enseguida. Tienen muy poca paciencia para esto. En esto dijo Florentino Pérez algo en lo que tiene toda la razón. Toda la razón del mundo. Florentino defiende que los partidos de fútbol tienen que cambiar porque los jóvenes no aguantan un partido completo. Ves que eso es extrapolable al cine y por eso ahora las series de televisión tienen tanto éxito porque no son capaces de aguantar una película de cine. O es una con muchos efectos especiales, pero las que te he comentado, diálogos, imposible. Es absolutamente imposible. Estas secuencias largas, no, imposible, no. Y es verdad. Y es fíjate, verdad. si nos vamos, por ejemplo, a musicales antiguos como, por ejemplo, Cómo casarse con un millonario, que empezaban además con un número musical de orquesta, ¿te acuerdas? Bueno, Antes de pero- empezar la película, número musical de orquesta, eso sería, vamos, imposible ahora mismo. No, y yo soy muy fan de los musicales, West Side Story. Sí. O Siete sea, novias para siete hermanos, una de mis películas fetiche. totalmente. Fíjate que ahora se estrenó hace poco la segunda parte de Joker y la gente la ha odiado porque es un musical. Entonces, sí que es verdad que ya no hay, no sé, a mí me da pena, ¿eh? Me da pena, Bueno, pero bueno, te voy a decir una cosa. Yo no, has visto Wicked, ¿no? Wicked, ¿no? y claro, me Me encanta. parece una obra maestra, ¿eh? Me parece una obra maestra. Yo quedé, de verdad que me quedé Yo he visto Wicked en Londres. Evidentemente es un musical densísimo porque ahí empieza la historia y acaba. Son 3 horas y media de musical. Es muy denso, muy denso. Pero a mí la verdad es que me ha maravillado absolutamente esta película. Las dos interpretaciones son increíbles, pero absolutamente increíbles. Ariana Grande lo hace brutal. Las dos. Todos, ella también, no recuerdo el nombre de Alfaba, de la actriz que la interpreta, pero sí que es brutal. Hay una secuencia cuando ella llega a la bruja a la fiesta de la universidad y empieza a bailar de aquella forma extraña. Sí, sí, y, sí, sí. y Glenda pues dice, voy a bailar como ella. Y Cómplices, sí, complicidad las dos. cómplice, Sí. tal. Eso es arte, eso es cine en estado puro. Y yo me emocioné, fui a hablar con mi mujer y me emocioné con esta Espectacular. secuencia. Y hacer Auténticamente llorar en el cine es muy espectacular. complicado. Sí. Brutal. Auténticamente espectacular. Vamos a hablar, bueno, de tu primer gran éxito, que Yo soy tu padre. Sí, ¿Cómo sí. surge eso? Bueno, yo soy tu padre, pues yo venía de hacer una peli que se llama Amigos, que había ido bien también en taquilla, habíamos ganado el Festival de Málaga, y a la vez Tony Bestart, el hijo de Miquel Bestart, Sí, sí. había estrenado una película que se llama El perfecto desconocido, que me encanta, yo soy muy fan de esa película. Y recuerdo que habíamos estrenado a la vez y que no nos conocíamos, y la verdad es que teníamos unas circunstancias muy parecidas. Yo era director de cine con un padre que había estado muy involucrado en el mundo del fútbol, del deporte. Él también era director de cine y su padre muy Presidente de la obviamente federación, presidente sí. de la federación. Entonces nos llamamos de hecho los dos estuvimos en el estreno de las películas de ambos, pero no nos conocíamos. Entonces fuimos un día a cenar. Y en esa cena nos llevamos muy bien y empezamos a hablar de películas que nos gustaban, pues como estamos hablando tú y yo ahora, y surgió el momento La Guerra de las Galaxias. Y en esa conversación, en esa cena, yo creo que con una copa de más nos preguntábamos qué habría sido del actor que interpretaba a Darth Vader. Y estuvimos especulando, Tony y yo, hasta que dijimos, ostras, habría que hacer un documental sobre esto. Y nada, lo dejamos ahí. Al día siguiente yo me desperté pensando, no es mal hacer un documental sobre este tío. Y llamé a Tony
Y Tony estaba pensando, estaba a punto de llamarte también, Marcos, porque estoy pensando lo mismo. Y a partir de ahí nos reunimos otra vez y empezamos a investigar y empezamos a crear lo que luego fue I Am Your Father, que nos dio muchas alegrías, entre ellas mi primera nominación al Goya. ¿Y cómo contactáis con las grandes estrellas de Hollywood? Tú has tenido contacto con varias. ¿Cuál fue tu primer contacto con una gran estrella de Hollywood? Mi primer contacto, que no es lo mismo, la primera vez que yo hablo con una persona de Hollywood Sí, que otra de tener su contacto. ¿Cuál quieres saber? Pues la primera vez que yo hablo con una sí, superestrella. por ejemplo. Pues la primera vez que yo hablo con la mayor superestrella con la que yo he hablado ¿Mm? ha sido Michael Jackson ¿Mm? en un hotel en Londres. Yo ¿Mm? acompañé a mi padre que tenía una reunión en Londres. Nos hospedamos en el mismo hotel que Michael Jackson y Michael estaba en la misma planta que nosotros. ¿Mm? Y yo, como cualquier otra persona de 18 años que tenía yo entonces, hice lo posible por cruzarme con él y cuando lo hice tuve en el pasillo de la tercera planta del hotel Lanesborough en Londres, nunca lo olvidaré, tuve mi primera conversación con Michael y ese fue mi primer contacto con alguien de Hollywood que yo creo que fue ya la mayor Bueno, estrella. esa es increíble. Esa es yo creo que por encima. Y eso me ¿Y ayudó cómo era Michael Jackson en persona? Hay un muchos tío. mitos sobre Michael Jackson, muchísimos. Mira, yo Michael siempre lo digo no me considero amigo suyo, ni mucho menos. Yo fui una persona que durante 10 años, desde el 2009 hasta, no, perdona, desde el 2000 hasta el 2009, que es cuando él falleció, tuve la suerte de estar con él en varias ocasiones cada año. Pero aún así yo no me considero amigo, ni tenía su contacto, ni le podía llamar. Pero sí que a lo largo de los años he hecho mucha amistad con muchos amigos suyos que eran amigos muy cercanos. De hecho, su mejor amigo ha hecho músicas para películas mías, era su director musical y ahora trabaja conmigo. Yo nunca he oído hablar nadie mal. De gente que conocía a Michael, jamás les he oído hablar mal de Michael. Y yo con Michael, mi experiencia personal con él, era un tío maravilloso, muy atento, nada que ver con esa especie de monstruo que han intentado pintar siempre la prensa amarilla. Y era un tío que conmigo y con la gente que yo conozco y con sus amigos siempre fue muy amable, muy educado y aparte un atento, un genio de persona. Yo siempre lo digo que por mi trabajo como director, he trabajado con mucha gente que se considera famoso, muchos actores, muchos artistas. Yo creo que el artista, el actor y la persona más humilde que yo he conocido en mi vida es Michael Jackson. O sea, es mucho más humilde Michael Jackson que cualquier otro músico al que yo le haya podido hacer un videoclip. Yo, Y es así, y es así. O sea, la humildad de ese tío era increíble comparado con yo que no voy a decir nombres, pero bueno, ahí de pronto te encuentras con artistas españoles de medio pelo que trabajas con ellos y tienen un altivo y un no sé qué, y me miran y me hablan de una manera que yo pienso, tío, que yo he estado hablando con Michael Jackson, he estado con él, que me estás contando, o sea, no me impresiona tus 2 discos vendidos. Entonces, bueno, pues sí. Él era así. La verdad es que yo jamás podría tener una palabra mala en contra de Michael porque fue una persona conmigo y con mi gente muy excepcional. yo recuerdo viaje a Estados Unidos. Yo venía con mi esposa, veníamos de Yellowstone. Y paramos en Montana, que es una de las salidas de Yellowstone. Tiene varias salidas, una es Montana. Nos alojamos íbamos bajando hacia Utah, hacia los parques nacionales de Utah. Y nos alojamos en un hotel en Montana, que era un hotel, lo recuerdo, un hotel antiguo de madera. Y la señora de la recepción debía tener 75, 80 años, más o menos. Llegamos tarde, porque habíamos salido de Yellowstone, llegamos tarde, y yo al día siguiente me levanté pronto, bajo a la recepción y la veo llorando, pero llorando desconsolada. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y me señaló la televisión y estaban dando la noticia del fallecimiento de Michael Jackson. Desde ese momento, el resto del viaje fue una sucesión continua, ahí donde paramos, que acabamos en Las Vegas y luego volvimos por Chicago, era una sucesión continua de muestras de reconocimiento y de cariño hacia Michael Jackson. En el Museo Madame Tussauds en Las Vegas, donde había en la entrada situaron la reproducción en cera de Michael Jackson, y no te podías ni acercar de la cantidad de coronas, de flores, de gente llorando. Era algo increíble, de verdad que
se te ponían los recuerdos, se te ponían los pelos de punta. La gente lo quería. Es verdad que luego se han sabido muchas cosas que nunca sabremos si son o no son ciertas, pero era alguien muy, muy especial. No, totalmente querido. O sea, Michael sigue siendo muy querido y eso a mí siempre me gusta verlo y me gusta ver que hay muestras de... A lo que tú dices de cosas que no sabemos y sabemos, hombre, yo no puedo saber qué pasó, qué no pasó. Claro. Lo que sí, y como no lo puedo saber, lo que tengo que confiar es en la justicia. Y cuando esto se juzgó, salió inocente. Por lo cual, yo tengo que creer en la justicia. Si tú me preguntas, yo, si Michael estuviera vivo y mi hija quiere ir a Neverland, podría ir a Neverland perfectamente. Yo hubiera puesto y pongo la mano en el fuego porque Michael jamás hizo nada de eso que se le dijo. Porque además, no es que yo le conociera, es que yo conozco a todo el mundo que le conocía. Es unánime que todo eso ha sido por un intento de extorsión bueno, que como estás viendo ahora en todo lo que está pasando en Estados Unidos con Harvey Weinstein, ahora ha estado Puff Daddy entrando a la cárcel. Si tú eres famoso y cometes un delito de pederastia, tú no puedes pagar a la justicia, tú acabas en la cárcel. Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Puff Daddy, todos están en la cárcel, incluso uno de ellos se ha suicidado. Bueno, vamos a ver lo que pasa ahora. Sabes que hay rumores muy fuertes sobre Tom Hanks. Vamos a ver lo que pasa. Claro, claro. O sea, te quiero decir, si Michael hubiera hecho algo, yo soy el primero que lo mato con mis propias manos. Pero es que Michael, estoy 100% seguro de que no hizo nada. Por un intento de extorsión, hubo un juicio, yo fui al juicio, yo estuve presente en el juicio, yo estuve en la sala muchas veces. Y la verdad es que era absurdo aquel juicio. Incluso el juez, cuando terminó el juicio, le pidió disculpas a Michael. Le dijo: váyase a su casa, disculpe este show que se ha montado, porque era un sinsentido. Pero tú sabes bien, además tú eres periodista, sabes que muchas veces el periodismo es de copia y pega, Sí. y si alguien saca una noticia, se lo inventa, y más si eres Michael Jackson, aquello se empieza a rebotar como si fuera, yo qué sé, 1000 pelotas que van sin sentido en 360 grados. Y eso es lo que pasó con Michael. Luego al final hubo un juicio y fue declarado inocente y jamás hubo un documental que, aún habiendo un documental, y ya con Michael fallecido, se demostró que el documental era un falso documental, que hasta lo tuvieron que retirar de la HBO. Pero bueno, eso cuando una persona es declarada inocente o cuando un documental lo tienen que retirar porque se demuestra que no es verídico, eso no sale en la prensa. Lo Claro. que sale en la prensa es la primera explosión que te acusa, pero luego cuando ya se retira, pues ha pasado hace poco es otra cosa, con Mbappé, que ha sido acusado hace nada bueno, pues fue acusado hace unos meses por una posible violación y ahora pues parece ser que se retiran los cargos, que no hay nada, que esto no ha salido muy, muy pequeño comparado con los 3-4 días de portadas que hubo con ese tema. Y digo Mbappé por decir cualquier Sí, caso está claro. que ha pasado. Entonces, bueno, yo siempre digo que Estados Unidos es un país donde un presidente tuvo que salir por la tele y pedir perdón bueno, pues por haberse acostado con su secretaria. Sí. Y no hay perdón. Y otro presidente tuvo que pedir perdón, no, dimitir por espiar bueno, al partido, al otro partido, al Partido Demócrata. Y es que en Estados Unidos no se perdonan los delitos. Y si Michael Jackson hubiera cometido un delito, yo estoy 100% seguro que estaría en la cárcel. Bueno, Y nunca, me has hablado de Bill Clinton y de Richard Nixon. Bueno, no se perdonan. Sabes que no vamos a hablar de eso ahora, pero sabes que la administración Biden ha batido con una diferencia abismal con respecto al segundo el récord de perdones presidenciales, que es una potestad que tiene el presidente saliente de conceder amnistías, y una de ellas, que me parece escandalosa, su propio hijo, con delitos de pederastia, delitos de tráfico sexual, delitos terribles, y ha sido amnistiado en una demostración de que la justicia a veces, la verdad es que deja mucho que desear, amnistiado por su propio padre, por Joe Biden. Hablando de Estados Unidos, Marcos, vamos a rebobinar un poquito y nos vamos del 2009 al 2001, el 11 de septiembre de 2001. ¿Dónde estabas tú ese día? Pues mira, en el peor sitio posible, ¿no? En el peor sitio posible. El 10 de septiembre del 2001 estaba yo en un concierto de Michael Jackson en el Madison Square Garden. Y el 11 de septiembre del 2001 me despierto con el sonido de una explosión.
y es bueno, lo que todo el mundo sabe, no voy a frivolizar con eso, con un avión que se estrella en las torres, en la primera torre. Y yo estaba con unos amigos míos, yo en aquel año tenía 20 años y dormíamos, creo que 6 personas en un hostal al sur de Manhattan y escuchamos la explosión, porque además estábamos nosotros en un primer piso, escuchamos como una explosión, pero no sabíamos muy bien lo que era, no podíamos imaginar lo que era. Pero luego sí empezamos a escuchar, como teníamos la ventana abierta, era verano, sí que empezamos a escuchar a la gente, oh my God, oh my God, oh my God, y gente corriendo, gente gritando, y ahí nos dimos cuenta que algo había pasado. Entonces nos vestimos, bajamos, salimos del hotel y enfilándonos un poco por no sé qué calle, cualquier calle era, vimos el humo salir de una de las torres. Y bueno, pues ahí empezó lo que ya todo el mundo sabe. ¿Qué sensación vivirlo en primera persona, ver el pánico, la desesperación, la angustia, el desconcierto? ¿Qué sensación te quedaba allí en directo con la gente? Yo recuerdo que te entrevisté en la COPE Sí, sí, me al acuerdo día perfectamente. o al día siguiente, incluso estabas todavía en Manhattan, que lo Me recuerdo acuerdo perfectamente. me acuerdo perfectamente esa entrevista. Y luego cuando regresé a Palma, estuve contigo en el estudio y en la Sí, COPE. sí. Pues desconcierto, no entendías nada. Yo, claro, no sabías que era yo vi el humo salir de una torre, entonces yo no sabía un avión no era una opción. Yo pensé que era una explosión interna. Y como hacía unos años, creo que 10 años antes, había habido una bomba en Sí. el World Trade Center, pensábamos que era una bomba. Nosotros habíamos estado en las Torres Gemelas el 9 de septiembre, arriba del todo. Yo tengo una foto por ahí con mis amigos. Y todo el rato comentamos, joder, pues hace 2 días estábamos ahí. De hecho, como curiosidad, nosotros nos hicieron una foto arriba, había una especie te hacían una foto y había que pagar por la foto, me lo voy a inventar, no sé, $20. $20 que en aquella época no teníamos o no queríamos pagar. Y dijimos que no. Entonces el de la foto dijo, mira, la guardamos aquí y va a estar una semana. Si cambiáis de opinión, podéis venir a comprarla. Y ahí se quedó nuestra foto y decíamos, joder, nuestra foto está ahí arriba mientras está ardiendo la torre. Y luego al rato empezamos a oír noticias de una avioneta y no, pero estabas allí parado mirando, no entendías nada, hasta bueno, llegó el segundo avión, ves la explosión del segundo avión y ya ahí es cuando te acojonas, ahí es cuando nos acojonamos, ahí es cuando dijimos, ¿Estabais en la "Hostia, calle cuando el impacto del segundo avión? sí, sí, estamos abajo". Entonces ahí fue, joder, no, ahí te bloqueas. Al principio es incertidumbre, no entiendes nada, estás mirando casi con ojos de curiosidad, pensando, espero que nadie, no haya ningún herido, porque no sabías nada, yo no estaba lo suficientemente cerca para ver esas imágenes de que se veía gente cayendo y tal, lo veías a lo lejos, decías, bueno. Pero en ese momento que cae tal, y ya ahí empiezan en Nueva York, empieza ese rumor de que Estados Unidos está bajo ataque. Entonces, que bajo ataque, que yo he sido la única vez en mi vida que he sentido que en cualquier momento me podía pasar algo, Claro. porque recogí No las sabía cosas si podía haber más aviones, si podían caer, no, vamos, no, no, bueno, claro. yo recuerdo claro, en aquella época no había móviles, entonces lo que yo hice fue ir bueno, recogí mi cartera de la habitación y me fui rápidamente. Yo sabía que había un call center o como se llame, de esos para enviar emails, había en Times Square. Entonces me fui corriendo para allá. Y cuando ya estoy en Times Square, me meto en un ordenador, pago por la utilización de un ordenador y yo solo quería enviar un email a un amigo mío de España para que llamara a mis padres, porque mis padres no tienen email, para decirles que estaba bien, porque yo pensé que estarían preocupados por mí. Claro. Y cuando estaba escribiendo el mail, entró un policía y dijo, todo el mundo fuera corriendo, porque un avión viene directo a Times Square. Y claro, ahí yo a punto de enviar enter y no pude hacerlo, me levanté corriendo y salí corriendo, que yo salí corriendo como todo el mundo de ese lugar, pensando que un avión en cualquier momento caía encima nuestro y Claro. corrías sin ningún destino y yo con un auténtico agobio que como cualquier otra persona que estuviera en esa situación. Y la verdad es que fue muy agobiante ya no solo por lo que te podía pasar a ti o tus amigos que estaban contigo, sino porque yo no pude transmitir a nadie de España que yo estaba bien. Claro, es que estamos hablando Uy, del 2001, sí había móviles, pero móviles, desde luego, el roaming que en aquella época, pues ha pasado muchos años, yo no me...
Sí, creo que algo existía porque yo recuerdo en el 98 en Nueva York. En el 99 en Nueva York yo sí recuerdo haber utilizado un móvil que me llevé desde España, pero era muy rudimentario. Pero claro, las transmisiones debían ser complicadísimas. ¿Cómo? Y para salir del país, imagino que tuvisteis, bueno, que superar un montón de controles, ¿no? Pues sí, yo mira, bueno, pues curiosamente no, ahora te lo cuento. Mira, yo tenía 20 años y con el móvil que tenía entonces, que yo me lo llevé, no tenía yo para llamar a España. Mira, yo recuerdo dos cosas. La primera que ya porque para nosotros fue por la mañana, a las 8 de la mañana. Luego yo en un momento dado a las 2 de la tarde, después de todo lo que había pasado, me volví a la habitación del hostal y me dormí. Y me desperté y tuve esa sensación de, uff, lo que acabo de soñar. Pensaba que lo que había pasado había sido un sueño porque no era capaz de pensar De que Estados Unidos asimilarlo, no es capaz estaba de asimilarlo. bajo ataque. Entonces, recuerdo pensar, ha sido un sueño y tener esa duda y asomarme por la ventana y ver coches militares yendo hacia el sur de Manhattan y pensar, Dios mío, no ha sido un sueño, no ha sido un sueño. Y ese fue un recuerdo que tuve. Luego por la tarde bajé a la calle, sin, la verdad, sin ningún tipo de destino. Yo me iba el 11 de septiembre, mi avión salía el 11 de septiembre de Nueva York a Madrid. Y obviamente ese vuelo se había cancelado todo, no podías ni llegar al aeropuerto. Y entonces yo empecé a pasear sin destino por Nueva York y yo creo que eran las 7 de la tarde, había sido casi 11 horas después del ataque. Y nunca olvidaré una chica negra de color hablando con el móvil. Claro, no funcionaban las líneas telefónicas porque una de las Torres Gemelas tenía la antena. Entonces, creo que en Nueva York vi solo una cabina que no funcionaba ninguna cabina y solo vi una que funcionara y la que funcionaba había una cola que daba 2 vueltas a la manzana. Y yo desistí de hacer esa cola y de pronto veo una chica que iba hablando con el móvil y la seguí. Y cuando colgó, me puse delante suya, saqué $50 y le dije, te doy $50 si me dejas hacer una llamada. Y me dijo, no, no, no me des el dinero, llama, pero sé rápido, por favor. Y le dije, con el dinero, es una llamada de España. Y me dijo, no pasa nada, llama, llama. O sea, porque ahí todo el mundo estaba como ayudándonos y tal, era una mujer americana. Y recuerdo que, claro, yo llamar por teléfono de un móvil de Nueva York a España era algo que no había hecho en mi vida. No sabía ni qué prefijos tenía que marcar ni nada. Y probé 0034 y el teléfono de mi casa, porque no, mis padres no sabían el móvil, ni, no sé si ni tenían. Y marqué casa. Y recuerdo, hubo como 4 o 5 segundos que no se oía nada. Y fueron los 4 o 5 segundos más largos de mi vida porque pensaba, esto no va a funcionar, no, es imposible que esto funcione. Y de pronto oí ese ruido de... O sea, como que está dando línea y nunca lo olvidaré que lo cogió mi padre y dijo sí. Y yo sabía, en ese momento sabía que mis padres llevaban 11 horas sin saber de mí en una ciudad que estaba siendo atacada. Y le dije, papá, soy yo y estoy bien. Todo perfecto, no hay que preocuparse. Y me dijo, lo sabía. Y se echó a llorar. Ah. Y mi madre también estaba durmiendo, también se echó a llorar. Estaba al lado con él y la escuché llorar. Y le dije, mira, tengo que colgar. Está todo bien. Mis amigos y yo estamos bien. Encontraré la forma de regresar a España. No te preocupes. Y me dijo, perfecto. Digo, cuando se restablezca la comunicación te volveré a llamar. Y colgué, fue una llamada de 20 segundos y así fue. ¿Y cómo Y volviste? pues mira, no por volver al tema Michael Jackson, en ese momento, Michael Jackson, que había hecho un concierto el 10 de septiembre y que sí había podido salir de Nueva York, envía a Nueva York todos sus autobuses de gira que él tenía cuando se iba de gira, que no iba él en los autobuses, que es para los bailarines, músicos y tal, los trae allá a Manhattan y a todos los fans que estábamos allí de Michael nos metieron en esos autobuses. Nos pagaba la comida, nos pagaba los shows que queríamos ver en Broadway, nos pagaba cualquier tipo de cosa que nosotros necesitáramos para sobrevivir, porque al final éramos unos chavales, para sobrevivir y hasta que no se fue el último fan
que estaba en Nueva York, su secretaria estuvo trabajando con nosotros para sacarnos del país. Que eso es algo que muy poca gente sabe, se ha publicado en algún lado y tal. Y así fue. Y entonces, curiosamente, estábamos en esos autobuses y un amigo, el aeropuerto estaba cerrado. Y un amigo mío dijo, yo no aguanto más, me voy al aeropuerto, aunque estaba cerrado. Y yo le dije, te acompaño, por no ir solo. Además, ya llevaba 9 días ahí o 7 días, estaba aburrido. Y justo cuando llegamos al aeropuerto, que le estoy acompañando, se abre el aeropuerto. Y entramos en ese aeropuerto vacío, porque justo se acaba de abrir. Éramos a lo mejor 20 personas en ese aeropuerto vacío y nos dirigimos a un mostrador de Iberia, yo con un billete de los antiguos de Iberia, Sí. con la fecha 11 de septiembre, y me acerco allí al mostrador y le digo, mira, yo tenía que irme el 11 de septiembre, no sé si... Y la chica me dice, mira, sale en un avión en 2 horas, si te meto en este avión. Y me metió en ese avión. Y fue el segundo avión, primero salió uno hacia Francia, y el segundo avión fuimos nosotros. Y me acuerdo que era un avión grande, un jumbo de estos grandes, y en el avión no éramos más de 40 personas, porque nadie sabía que se iba a abrir el... Entonces, y ya en el avión, recuerdo pedirle claro, fue improvisado, yo me fui con mi mochila al aeropuerto y acabé dentro de un avión. Entonces, ni siquiera mis amigos de Nueva York sabían que había cogido el avión. Y mis padres tampoco lo sabían. Entonces, en mitad de vuelo, recuerdo decirle a una azafata de Iberia, ¿cómo puedo contactar con alguien de España? Y nunca olvidaré, me dejó su tarjeta de crédito y con la tarjeta de crédito, ¡bring! A un teléfono de estos que había que pasabas con la tarjeta, ¿Sí? llamé a mi padre desde el Atlántico y le dije, papá, ya estoy regresando, en unas horas, en 5 horas aterrizo en Madrid y ya te llamo desde ahí. Y ya, bueno, pues fue así. Una experiencia única, en todos los sentidos, Sí, Marcos, en todos los sentidos. sí, sí, sí. Una experiencia única. Es que yo hablaría contigo horas y horas y horas de cine, de muchas más cosas. Vamos a volver al documental, pero te voy a exprimir un poquito más en temas cinematográficos. Con la experiencia en los Goya, he estado en varios Goya, he estado a punto varias veces con el Goya. ¿Cómo es una gala de los Goya? ¿Qué diferencia hay entre una gala de los Goya y los Oscars? ¿Qué diferencia hay entre un actor español y una superstar americana? Bueno, que conste que yo soy muy, 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 muy yankee, ¿eh? Me encanta todo el mundo de los Oscars, me encanta el cine americano, me encantan los actores americanos, pero he de decirte que tanto los Goya son una... A ver, y voy a hablar como académico, que soy miembro de la academia, y los Goya lo montamos los académicos, pues siempre nos intentamos mirar en el espejo de las ceremonias de los americanos. Es verdad que hay grandes diferencias todavía en muchos sentidos, pero yo sí que creo que hay que... los Yankees han creado una industria del cine increíble, muy positiva, muy, muy, muy bien hecha, muy bien trabajada. Y no tenemos que huir de eso, no que huir de eso, todo lo contrario, tenemos que parecernos. Y yo soy de esos miembros de la academia que siempre invita a los compañeros cuando estamos preparando unos Goya o algo, bueno, pues de mirarles a ellos, a ver cómo lo hacen ellos y si lo hacen bien, pues imitarles. No estaba mal dicho, no es copiar, es imitar, aprender de los que han hecho, ¿no? Creado el cine, ¿no? El séptimo arte, crear este universo que nos gusta o no, aunque el cine lo inventaron los europeos, los franceses, ellos han sido los que lo han llevado a una industria a un nivel superior. Los Entonces, millonarios, los primeros millonarios judíos, son los verdaderos arquitectos de lo que son las majors, las grandes productoras americanas en Hollywood. Primero sí, en sí, California y luego en Hollywood. y siguen teniendo mucho poder en Muchísimo. la industria cinematográfica. La Metro Goldwyn Mayer es una mayor Sí, de origen judío. pues yo creo, diferencias ahora mismo no hay muchas. Una gala de los Goya y una gala de los Oscars es muy parecida incluso la metodología de cómo se vota ¿En cuántos los... Oscars has estado tú? No, yo en los Oscars nunca he estado. Ah, no, nunca has estado. Nunca he estado en donde se celebran, Sí, pero nunca he estado en ninguna... en el Kodak No, Theater, he sí. estado en el Kodak, pero nunca estaba. Las he visto todas porque soy muy fan y tal. Pero los entresijos, la forma de votar, la forma de académicos,
es exactamente lo mismo. Casi cada país tiene una academia de cine. Nosotros somos la Academia de Cine Española, ellos son la Academia de Cine Americana, también está la Academia de Cine Francesa, la Academia de Cine Argentina. Entonces, todas funcionan de una misma manera, tenemos nuestros premios, ellos los llaman Oscar, nosotros los llamamos Goya, pero son muy parecidos porque las categorías son muy parecidas. Básicamente, los cambios que hagan ellos, nosotros los Goya los haremos 2 o 3 años más tarde, ¿no? Porque siempre son ellos los que lideren ese tipo de cambios y si les sale bien, vamos nosotros detrás. Entonces, la verdad es que son muy parecidos y la manera de votar y la manera de llevar las academias son bastante parecidas. Vamos a hablar del documental. Vamos a tocar ahora, porque insisto que el 21 y el 22 para los abonados, el 28 y el 29 para los no abonados, pero antes te voy a poner a tu disposición a toda la nómina de estrellas nacionales e internacionales. Si pudieras elegir un actor y una actriz para interpretar una película de terror, un actor y una actriz. Claro, depende de la película de terror. Tú la diriges. Yo la dirijo. Bueno, si yo pudiera elegir en un mundo ideal. En un mundo ideal. Con todo a tu disposición. Tengo sin presupuesto, sin presupuesto. Mira, pues me encantaría juntar a Anthony Hopkins y a Sigourney Weaver. Son actor-actriz. Y creo que Anthony Hopkins, desde que lo vi en El Silencio de los Corderos, me enamoré de él. Y Sigourney Weaver para mí no voy a decir una actriz infravalorada porque está muy valorada, pero es una de las actrices que, bueno, todo el mundo habla de la mejor. Meryl Streep posiblemente, pero para mí Sigourney Weaver me encantaría poder dirigirla alguna vez, cosa que va a ser muy difícil obviamente, pero bueno, si pudiera tal, Sigourney Weaver y Anthony Hopkins. Una película de suspense. ¿Que me guste o que...? No. Eliges dos actores, actor y actriz para una película de suspense. Una película de suspense. Un thriller. Jeremy Irons. Jeremy Irons. Y actriz... pues sí, pues mira, Meryl Streep. Una comedia. Una comedia, pues una comedia, ¿seguimos por Estados Unidos o puedo decir actores españoles? El que quieras, tú tienes vale, pues mira, a tu disposición. Me encantaría El sueño de mi vida, y este sí que creo que es más realizable. El sueño de mi vida es dirigir a Carmen Maura en una comedia. Pues yo creo que como en España hacemos muy buena comedia, yo dirigiría a Carmen Maura y a Ernesto Alterio, que ya he dirigido comedia con él, ya le he dirigido, pero me encantaría repetir. Y ojalá un día escriba un guión donde pueda quepan Carmen Maura y Ernesto Alterio. Una película de superhéroes. Bueno, pues mira, tengo un amigo que es prototipo de superhéroe, que lo quiero mucho, que es Alex González, el actor. Es que, joder, vamos, que le pegaría el traje de superhéroe con licra perfecto al cuerpo. Así que por rodar con un amigo, pues con Alex González. Y ella podría ser, pues no lo sé, a ver, voy a decir una actriz americana, una Evangeline Lilly, que es una actriz que me gusta de la serie Lost. Me estás pegando, salvo algún caso, me estás pegando muy atrás, muy vintage, pero muy vintage. Porque yo soy muy vintage. Ya, bueno, no tanto como yo, pero bueno, mucho menos que yo. Un musical, Marcos. Un musical, a ver, pues venga, yo con Jude Law, que me gusta Jude Law, y además ahora estoy viendo una serie donde él es el prota, y Jude Law tiene pinta de cantar muy bien. O Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris es un actor. Sí, lo conozco. De la serie Cómo conocí a vuestra madre, que le encantan los musicales, y el tipo interpreta muy bien, siempre presenta los premios Tony. Y bueno, hace la introducción y tiene una introducción maravillosa. Y me encantaría hacer un musical con él, si pudiera ser. Y de ellas, pues no sé, yo creo que Es que mira, te voy a tirar un clasicazo ya, porque es una mujer que he conocido y estoy muy orgulloso de haberla conocido. Ya no está con nosotros. Elizabeth Taylor. Los ojos violeta más increíbles del mundo.
Más increíble. Neil Patrick Harris, le recuerdo una interpretación en los cuentos de Lemony Nisket, una interpretación espectacular, ¿eh? Como el conde, me acuerdo del vizconde o conde, no me acuerdo, Olaf me parece que el conde, Olaf, vizconde, una interpretación espectacular. Sí. No, es un actorazo. Tus 5 mejores películas. Yo siempre digo que no son las 5 mejores películas. O las 5 que más... Las que más he visto. Yo cuando le pregunto a alguien digo, no digo tu película favorita, digo, ¿cuál es la película que más has visto? ¿Vale? Entonces yo creo que, porque la gente dice, bueno, favorita no sé tal, pero cuando no sabes cuál es tu favorita, piensas, las 5 que más has visto. Y yo creo que la que yo más he visto es Regreso al Futuro. Además es una película que me pongo siempre antes de rodar, antes de enfrentarme a un rodaje. La noche antes veo Regreso al Futuro. Spielberg hacía lo mismo y veía Cinema Paraíso. Cinema Paraíso es otra de mis favoritas. Además, es una película que me descubrió mi padre, por lo cual tengo un especial cariño. Hay una película que me fascina que se llama Mediterráneo, que es una película italiana que también me descubrió mi padre. Y otras 2 películas más, pues yo podría. Forrest Gump, Robert Zemeckis. De Robert Zemeckis, que yo creo que es la primera película así de cine adulto que yo vi que me enamoró. Y por decir así una que haya visto últimamente, venga, Wicked, voy a decir Wicked, que la vi hace poco y también me maravilló. O La La Land, que también me encanta el cine musical. Y La La Land es una película que he compartido con mi mujer y cada vez que la vemos lloramos como bebés. ¿Cuál es tu próximo proyecto cinematográfico? Mi próximo proyecto cinematográfico es una peli que estoy preparando, que se rodará en verano del 2026, se rodará en Mallorca y está basada es la historia, hay un cómic mallorquín que se llama Historias del Barrio y es la historia de un chaval que en los años 80 vivía en Mallorca en el barrio chino y vivía en Palma y no era esa Palma de sol y playa que conocemos, sino era otra Palma de los años, ¿no? Y escribió un cómic basándose en su infancia en los 80. Y nos hemos inspirado en ese cómic. Lo voy a hacer con la productora MN Studios. Martín Nigro lo va a producir, que es un productor. Y estamos ya preparando todo para el verano 2026. Vamos, para acabar al documental, Marcos. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo fue formar parte del equipo? Porque estuvisteis dentro de la expedición del Mallorca en todo momento. ¿Cómo fue esa experiencia? Tú ya has hecho cosas parecidas con el Real Madrid y no sé si con otro equipo, pero ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, a ver, como profesional la disfruté mucho y como aficionado al Mallorca más, incluso te diría. La verdad es que por parte del club, por la parte directiva, digamos, no hubo nunca ningún problema. Los jugadores tampoco pusieron problemas porque al final ellos son soldados que te ven uniformado y te ven con la cámara y entienden, bueno, que ya les han comentado que están en una película, pero ellos están muy centrados en su final y en sus 10 días y tal. El que quizá me puso más problemas es mi querido Javier Aguirre, al que adoro y creo que me puedo permitir decir que tengo una cierta amistad con él. Javier no le hacía gracia, nada de gracia. De hecho, Javier no puso buena cara cuando se lo comunicaron. Y yo hablé con él, yo dije, Javier, mira, yo sé que tienes el vestuario muy protegido y que tú tienes unas reglas y que eres muy estricto y yo te las respeto. Pero sí que me gustaría que cuando yo no voy a intentar sobrepasar ciertas líneas, si las sobrepaso me lo dices, pero vamos a intentar llevarnos bien para que los dos podamos hacer nuestro trabajo. Yo como mallorquinista lo último que quiero es distraerte de tu misión. Claro. Entonces, bueno, llegamos a esa especie de acuerdo y él cuando no quería que estuviéramos nos lo hacía saber tranquilísimamente, ¿eh? No tengo problema. Lo que pasa es que Javier Aguirre me debía una, porque Javier Aguirre, cuando yo estaba haciendo mi película Amigos, él era entrenador del Atlético de Madrid. Y a través de un amigo que teníamos en común, a él le hacía mucha ilusión ir a ver un rodaje. Entonces ese amigo en común que teníamos me dijo, oye, ¿puedo llevar a Javier Aguirre y a su familia al rodaje de Amigos? Y le dije que por supuesto que sí. Y ahí vino un día una sesión entera de rodaje, vino con sus hijos, con su mujer, con Silvia, y les invité a todo a lo grande, tal. Y entonces yo me porté muy bien con él. Luego mi padre y yo le llevamos al Masters de Madrid, a un palco que tenía él allí.
y siempre, bueno, pues mantuvimos una cierta relación, por lo cual yo creo que eso ayudó mucho a él. Pensaba, este cabrón siempre se ha portado muy bien conmigo, tampoco le voy a putear. Y ya está, pues yo cuando sabía que él no quería que yo entrara, no entraba, y cuando a veces él se giraba, entraba. Y es un poco... Hasta ya en el momento ya del partido, los últimos 2 días, él ya la guerra la había perdido conmigo. Ya me veía por todo, ya yo creo que él ya estaba más centrado en su misión que en pararme los pies. Hay entrenadores que son muy celosos del vestuario, mucho, y Javier Aguirre es uno de ellos. Muy, muy, muy celoso del vestuario. Yo no había conocido a nadie así. O sea, sí que he conocido a Gregorio Manzano en su momento con la primera Copa del Rey, tal, que era bastante. Abría la puerta del vestuario. De hecho, en aquella época quien la cerraba más era Miguel Ángel Nadal, que me decía, era el que me ponía los límites, pero Gregorio no. Y ahora, curiosamente, los jugadores ningún problema y el que lo tenía muy celoso. Y le comprendo, ¿eh? Y luego hablando yo con él me lo dice, es que yo soy de otra generación, yo no entiendo esto de cámaras en el vestuario. O sea, a él le molesta cuando van las cámaras de la liga y tal. Sí, lo sé. No No es el único. No. Cholo Simeone, por ejemplo, es otro que está obsesionado con evitar como sea las cámaras, y yo creo que hasta cierto punto es comprensible. Marcos, ha sido un verdadero placer. Vamos a recordar otra vez, por aquí está, aquí tenéis, entrada gratuita para 2 personas en las taquillas de Ocimax. Imprescindible presentar el carnet de abonado para los días 21 y 22, y recordad que el 28 y el 29 a las 12:30 es el pase para los no abonados. 21 y 22 solo para abonados, 28 y 29 para los no abonados. Del día 21 habrá que... ¿Cuánto tiempo dura el documental, Marcos? 90 minutos, como un partido de fútbol. Pues habrá que ser muy rápidos, porque luego a las 2 tenemos el Getafe Mallorca, o sea que habrá que volar. Marco, ha sido un placer. Vamos a volver a hablar otra vez solo de cine, que me quedan muchas cosas por preguntarte. Claro, muchísimas cosas, y ha sido un placer. La verdad es que ha sido un verdadero placer. Romeo, el placer es mío, un abrazo, te considero un amigo, así que cuando quieras, lo que quieras. Muchas gracias, Marcos. Con Marcos Cabota hemos compartido pues casi una hora de charla. Hemos hablado más de cine, más del 11S que en realidad del documental. El documental es una obra maestra. Todo lo que hace Marcos son obras maestras, auténticas obras maestras. No hemos hablado del documental sobre el centenario, nos quedan muchas cosas pendientes que tratar en otra entrevista. No lo podéis perder, de verdad que no os lo podéis perder, porque son 90 minutos de puro y auténtico mallorquinismo. Muchas gracias, nos encontraremos muy pronto, porque os anuncio una entrevista con Tony Amor, que ya la hemos grabado, que está aquí. Vamos a hablar del Mallorca, vamos a hablar de la selección de México, vamos a hablar del Mundial que se celebra el 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Dentro de nada se enfrenta en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF México contra Canadá, la Canadá de Larin. Todo eso será durante el fin de semana, pero antes vamos a analizar lo que debe sí el partido entre el Getafe y el Mallorca, de la mano de Suzuki Technic Cars. Muchas gracias, hasta la próxima.